Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo proyecto de Somos Cristianos, emitiendo desde Barcelona y conectando hoy con Granada, donde tenemos al padre Leandro Sequeiros, que iniciará junto a nosotros este gran proyecto que para nosotros es tan estimulante, que es el del grupo Pierre Teilhard de Chardin. Son Cristianos está entrando en su quinto aniversario en pocas semanas y este curso, para celebrar también esta nueva etapa en la que estamos entrando, nos hemos comprometido a poder trabajar algunos de nuestros grandes referentes, aquellos que creemos que nos ayudan a ser cristianos, a caminar en nuestro camino de fe y, por supuesto, a abrirnos al mundo, como no, también a la ciencia, como hizo Pierre Teilhard de Chardin. Entre estos referentes tenemos a figuras como Raymond Panikkar, pero, como no, también a figuras como Teilhard de Chardin. ¿Quién mejor que en España conoce a Pierre Teilhard que nuestro entrañable Leandro Sequeiros? Él es sacerdote jesuita, como decía, se conecta desde Granada, donde reside junto a la Facultad de Teología de los Jesuitas de Granada. Él es doctor en ciencias geológicas y es licenciado en teología. Ha sido durante años catedrático de paleontología de la Universidad de Sevilla y también profesor en la Facultad de Teología de Granada. Destacaría sobre todo que él ha sido uno de los grandes impulsores y, por supuesto, hoy día todavía el presidente de la Asociación de Amigos de Teilhard de Chardin. Con él estamos encantados porque este mes y medio en el cual hemos estado preparando todo este proyecto ha sido un verdadero gusto, ¿verdad, Leandro? Para conseguir encaminarnos a conocer a un gran jesuita francés y científico, paleontólogo en concreto, si no estoy equivocado, el ya nombrado Pierre Teilhard de Chardin, que aportó una vida de búsqueda científica, pero también una vida de búsqueda espiritual extraordinaria. Conocer en profundidad a Pierre Teilhard de Chardin es para nosotros un reto importante, porque como antes decíamos, significa un referente para nosotros. ¿Cómo vamos a trabajar en el formato de grupos? Bien, pues la verdad es que el espacio de grupos y comunidades, de los diferentes espacios que tenemos, hay uno específico de grupos y comunidades. Consideramos que el trabajo en grupo, en comunidad, nos permite debatir, nos permite dialogar, nos permite intercambiar, reflexionar juntos y hacer un trabajo más a fondo, más sereno y, por supuesto, más profundo. Este es el formato de los grupos que nosotros tenemos, sobre todo el formato de los grupos alrededor de una figura concreta, como es el caso de Teilhard de Chardin. Para eso necesitamos a alguien que pueda ejercer el papel de guía, y esta es la figura de Leandro, que para nosotros es una suerte inmensa haber contado con él, las facilidades enormes que nos da, el gran asesoramiento, todos los materiales que a menudo nos envía y que tenemos conservados para ampliar nuestra web y poder colgar también allí en la web somcristians.cat/grupo Teilhard Chardin. Podemos colgar muchos libros, muchos artículos de su autoría o de otros que pueden ser consultados para profundizar también en los trabajos que desarrollaremos. La verdad es que Leandro Sequeiros tiene un proyecto muy interesante en el que lo que intentamos llevar a cabo es que haya un proceso formativo pero reflexivo también, que eso es lo que constituirán las diferentes sesiones mensuales que tendremos entre enero y mayo de 2025. Aparte de esas sesiones de grupo que quien quiera puede integrarse mientras se inscriba, y en la página web hay un acceso para las inscripciones, habrá alguna sesión teórica en abierto, sesiones públicas como esta, que se está grabando para todos aquellos que puedan visionarnos más adelante o que puedan trabajar sobre estos marcos teóricos, sobre estas sesiones más magistrales en otros grupos o en centros universitarios o en grupos de jóvenes o en comunidades cristianas. Por tanto, hoy vamos a tener esta charla online bajo el título Introducción a Pierre Teilhard de Chardin, una vida de búsqueda científica y espiritual, con el ya presentado Leandro Sequeiros, que a la vez será el guía del grupo que comenzará en enero. Continuaremos el año que viene, también con sesiones mensuales y con un programa que evidentemente está totalmente en manos de Leandro, al cual confiamos
con toda su sabiduría y su acierto, que nos asesore y nos encamine a aquellos que deseen profundizar esta figura. Sin más dilación, tenemos ahora cerca de una hora en la que Leandro nos hará una introducción general a Pierre Teilhard para prepararnos para este grupo, cuya primera sesión será el viernes 24 de enero de 2025, viernes 24 de enero, en la página web está todo el calendario, y siempre será a las 7 de la tarde viernes, 7 de la tarde viernes, hora peninsular española. Ponemos siempre debajo del cartel algún enlace para confirmar las horas. Tenemos a veces dificultades porque hay países que hacen el cambio horario de verano, de invierno, hay otros países que no lo hacen, a veces lo hacen y a veces no. Entonces, realmente es un poco complejo. Nosotros intentamos que los horarios estén correctos y al día, pero para evitar errores, hay quien a veces se conecta una hora antes o una hora después y se pierde la sesión o todavía no ha comenzado, pues entrar en esa web y garantizar que desde la población, desde donde nos conectemos, sea de Europa o de América Latina, que es de donde son la mayoría de nuestros inscritos, puedan coincidir en la hora exacta. Bien, pues sin más dilación, doy las gracias a Leandro por su presencia hoy aquí, por haber preparado con mucho esmero esta primera sesión y por haber aceptado guiar este grupo a partir de enero de 2025. Por lo tanto, Leandro, muchísimas gracias. Adelante con tu exposición y al final abriremos un turno, perdón, de palabras para poder dialogar entre todos los presentes. Gracias y adelante. Pues muy buenas tardes a todos y a todas los que están aquí con nosotros y vamos a ir comenzando. Muchas gracias, Javier, por la presentación y merecidos los halagos, pero en fin, haremos lo que podamos. Como él ha dicho muy bien, hoy viene a ser una especie de, como de charla introductoria a las reuniones que tendremos luego a partir de enero del 25, en donde no solamente es transmitir una información, sino sobre todo es intentar reconvertirnos interiormente a una espiritualidad y introducir en nuestra espiritualidad los rasgos que Teilhard nos ofrece. Así que sin más, yo creo que compartimos pantalla. Entonces, si os parece, ya podemos comenzar. Fijaros que yo he puesto que es una experiencia formativa, o sea, que no es una conferencia ni una charla de información, sino es una experiencia formativa, de modo que entre todos vayamos, diríamos, configurando nuestra mente para integrar en nuestra espiritualidad algunos datos de la espiritualidad de Teilhard de Chardin. Entonces, o la de hoy, como bien decía Javier, le hemos titulado Teilhard de Chardin, una vida de búsqueda científica y espiritual. Y me parece que hay una frase de Ignacio de Loyola en los ejercicios que puede dar mucho de sí y que está en el trasfondo de todo lo que vamos a trabajar nosotros aquí, sobre todo a partir del mes de enero. Dice San Ignacio en el número 2 de los ejercicios como anotación segunda. Dice San Ignacio, porque no el mucho saber harta y satisface el ánima, mas el sentir y gustar de las cosas internamente. Entonces, mi interés en estas jornadas que tengamos, en estas sesiones que tengamos a partir de enero, es el que entre todos aprendamos a sentir y gustar nuestra propia vida y nuestra espiritualidad desde Teilhard de Chardin. Esto se enmarca dentro de este grupo que decía Javier, de Teilhard de Chardin, que está en Son Christians, y esta es la primera sesión y hay varias ya previstas, como muy bien sabéis, y que ahí tenéis el programa que ya os mando. Y voy a dar sobre todo alguna información de tipo bibliográfico. Se acaba de publicar este librito, que además es muy barato, cuesta, me parece que son 8 euros. Está publicado por la Fundación Munier. No se vende en librerías, sino que hay que pedirlo a la Fundación Munier. En esa dirección que veis ahí, www.munier.org, ahí lo tenéis. Y lo ha escrito José Luis Febas, que es un compañero teilhardiano que vive en Zaragoza, y que es un librito muy sencillo para aquel que sepa poco de Teilhard, para un poco introducirse en su vida, en su obra y en su pensamiento. Muy recomendable para el que quiera empezar. Entonces vamos a ver, introducir un poco en la figura. Pierre de Chardin nació en el año 1881 y fallece en 1955. Eso para que nos situemos en el espacio y en el tiempo. Y yo siempre lo defino como jesuita, científico e interdisciplinar.
Y ahí está sobre el fondo impreso de un libro que publiqué hace varios años sobre Teilhard de Chardin, que lo podéis encontrar en internet, que es más gratuito. Vamos a algunas referencias para entender quién era Teilhard, quién fue Teilhard, qué es lo que hizo y qué es lo que queda de Teilhard hoy en nuestro mundo. Como decía Teilhard de Chardin, jesuita científico interdisciplinar. Primero era jesuita, es decir, igual que me pasa a mí, aquello que configura mi identidad es el hecho de ser jesuita, de participar de la espiritualidad de Ignacio de Loyola. Para Tellar y para mí y para muchos de vosotros es muy importante aquello de San Ignacio de en todo amar y servir. Muy importante aquello de Ignacio de la mayor gloria de Dios. Muy importante lo de Ignacio de ser hombres y mujeres para los demás. Por eso, para muchos de los que estáis ahí, la experiencia de los ejercicios espirituales ha sido muy importante en nuestra vida, porque los ejercicios espirituales nos han enseñado a disponernos interiormente, a sentir, gustar, buscar y hallar y decidir qué queremos hacer en nuestra vida. Por tanto, la identidad como jesuita forma parte de toda esta reunión y de la figura de Teilhard. Por tanto, jesuita en cuanto que somos compañeros en la misión, que la fe y la justicia son elementos muy importantes. Además, para mí es muy importante aquello que el Papa Benedicto XVI mandó a los jesuitas en el año 2008. Cuando en el año 2008, en la Congregación General 35 de los jesuitas, el Papa Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, envió a los jesuitas a las fronteras con la misión de reconciliar. Reconciliar con Dios, reconciliar con los demás, reconciliar con uno mismo y reconciliar con la naturaleza. De modo que, como dice un decreto de esa Congregación General, seamos fuego que enciende otro fuego. Esto, en cierto modo, frases sueltas para la identidad como jesuita. Pero en segundo lugar, Teilhard de Chardin no solamente era jesuita, que hay muchos, sino que además es un jesuita científico. Para mí, la obra científica de Teilhard es importantísima. Sabéis que Teilhard escribió como 6.000 páginas de textos científicos, aunque los que conocemos en castellano están en Taurus y son más bien ensayos de tipo filosófico y espiritual. Pero tiene 6.000 páginas de trabajos científicos escritos en libros o en revistas de tirada científica internacional. Es una obra su obra científica es mucho más extensa que la obra de pensamiento. Eso tenerlo en cuenta por lo que vamos a decir en estos días. Por tanto, Teilhard podemos decir que es un hombre de corazón jesuita, de cabeza científico, pero Teilhard tenía unos tentáculos también mentales, que son tentáculos interdisciplinares. El ser jesuita y científico le hacen indagar e investigar otros campos del saber, que yo lo identifico como si fuera un pulpo que extiende los tentáculos para llegar a conocer otras muchas cosas. Por tanto, estas tres cosas son muy importantes: jesuita, científico e interdisciplinar. Ahí en esa foto me veis a mí hace unos años teniendo en mis manos los volúmenes de la obra científica de Teilhard que se ha publicado hace unos años en Suiza, que son 12 volúmenes, muy gordos y muy grandes, como podéis ver, lo cual indica que el Teilhard científico es enormemente importante. Por tanto, Teilhard, jesuita científico y además, como decía, interdisciplinar, de modo que en sus escritos intenta siempre una integración de saberes, de modo que su saber trasciende las disciplinas científicas a las que se dedicó y entonces entra con ese lenguaje científico en otro mundo de espiritualidad y de interpretaciones del mundo. Y visto primero el primer libro que os recomendaba y un segundo libro que os quiero recomendar y que lo hemos intentado nosotros de la asociación. Este libro de Ursula King, que es una experta en Teilhard, Cristo en todas las cosas. Este lo tenéis en Salterre, salió hace 2 o 3 años y está a vuestra disposición para el que lo quiera aquí adquirir, suele estar en la librería religiosa. Y también otro libro que hemos editado nosotros, los de la asociación, el de François Ivet, que es un jesuita francés, titulado Por una espiritualidad del cosmos, descubrir a Teilhard de Chardin. También está en Salterre
y también os lo recomiendo para el que quiera un poco introducirse en la espiritualidad teilhardiana de tipo interdisciplinar. Teilhard de Chardin es un hombre que intenta reencontrar a Dios en la propia vida desde la experiencia de la mundanidad. Esto va a ser muy importante para nosotros si estamos aquí en estas reuniones, porque nos va a ayudar Teilhard a intentar reencontrar a Dios en nuestra propia vida desde la experiencia de vivir en el mundo. Ahí os pongo otro libro recomendado, que es el Léxico de Teilhard, que publicó Tolkien hace ya bastantes años. Es más, Teilhard intenta reencontrar a Dios en un mundo laico y en un mundo como el nuestro, que es un mundo dominado por la era de la ciencia. La ciencia es el elemento fundamental de la cultura emergente en nuestro mundo. Y vamos a empezar con algún texto de Teilhard que hoy los leo, pero en algún momento nos ayudarán también a reflexionar sobre ellos. Dice Teilhard: la originalidad de mi creencia consiste en esto. Por mi educación y formación intelectual, pertenezco a los hijos del cielo, pero por mi carácter y estudios profesionales, soy un hijo de la tierra. Escribía en el año 1934 en un ensayo titulado Como yo creo. Hijo del cielo e hijo de la tierra. Algo que muchos de nosotros queremos vivir, ser cristianos en un mundo laico como el nuestro, en donde parece como que Dios ha sido condenado al olvido. Y otro texto teilhardiano que también nos puede ayudar a nuestra reflexión, también en Como yo creo. Es el credo de Teilhard. Creo en un universo en evolución. Creo que la evolución camina hacia el espíritu. Creo que el espíritu desemboca en la persona. Creo que la persona suprema es el Cristo universal. Este texto, pienso que muchos de vosotros lo conocen, pero que es lo que, en cierto modo, formaba parte de su mundo intelectual, espiritual y místico, por así decirlo de alguna manera. Este texto nos remite a lo que San Ignacio habla en la contemplación para alcanzar amor, y cuando nosotros decimos los jesuitas que tenemos que ser contemplativos en la acción, de modo que veamos a Dios en todas las cosas, en todo amar y servir, que Dios habita en las criaturas y que Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas criadas sobre la faz de la tierra. Estas expresiones son muy conocidas por los que ya hemos hecho ejercicio muchos años y también están en el trasfondo y también en el trasfondo de la espiritualidad de Teilhard de Chardin. Y ya con esto vamos con esta introducción un poco larga, vamos a ir entrando en lo que yo quería comunicar con vosotros esta tarde. Vamos a ver algunos rasgos de la espiritualidad de Teilhard de Chardin y con algunas cosas de claves para el siglo XXI. Y 5 puntos. Primero, brevemente, Teilhard, el camino interior. 2, algo sobre la Misa sobre el Mundo de 1923, que es un texto básico para entender la espiritualidad teilhardiana. Tercera cuestión, algo sobre el medio divino, escrito en el año 1927, que es también importante para entender la espiritualidad de Teilhard. En cuarto lugar, el texto del corazón de la materia, que se escribe precisamente hace 75 años, en el año 1950, y que le escribe 5 años antes de morir. Y esto nos lleva a unas conclusiones que son unas claves para una espiritualidad para el siglo XXI. Sobre Teilhard y su espiritualidad se han dicho muchas cosas. Vamos a ver su camino interior. Muchas personas piensan que era panteísta, otros lo meten en los textos de la nueva era, otros dicen que Teilhard niega el pecado original, que se opone a las doctrinas de la Iglesia, que niega la divinidad de Jesús. Evidentemente, todo esto hay que matizarlo y forma parte un poco del estudio más en profundidad de Teilhard. Vamos a ver un poquito su itinerario. Teilhard de Chardin, que tenéis ahí una foto, era geólogo y paleontólogo, poeta y místico, visionario y jesuita, y elaboró una síntesis entre filosofía, ciencia y espiritualidad. Teilhard nace en el año 1881, el 1 de mayo, en Sarcenat, la casa de su familia
que estaba en un Macizo Central francés, en la Auvernia, y en el año 1899 entra como novicio en la Compañía de Jesús. Esto ya lo ampliaremos mucho los que se apunten a nuestras reuniones. Iremos ya viendo muchas más cosas de Teilhard, pero ahora solamente muy rápidamente. Entre 1908 y 1912 estudia teología en Hastings, en Inglaterra. Y allí, accidentalmente, lee un libro que les será fundamental en su vida, La evolución creadora de Henri Bergson, que había sido publicado en el año 1907. Y así inicia un camino intelectual, espiritual y científico muy importante. De modo que a partir de 1910, Teilhard avanza en su pensamiento a la luz de Henri Bergson. Va elaborando una cosmovisión que se basa en el diálogo, las relaciones y el encuentro entre ciencias y las religiones. Esta integración de saberes es el pensamiento interdisciplinar. Escribe en su libro El corazón de la materia. Fue entonces en Inglaterra cuando poco a poco, como una presencia, fue creciendo en mí hasta invadir por completo mi cielo interior la conciencia de una deriva profunda, ontológica y total del universo en torno a mí. Esta experiencia profunda espiritual de que vivimos en un enorme universo y que todo va derivando hacia algún sitio, eso lo vive muy profundamente en Inglaterra cuando estudia teología, aunque luego ya veremos en las sesiones que tengamos a partir de enero, ampliando mucho todas estas ideas. La deriva cósmica. 1911, Teilhard se ordena sacerdote en Inglaterra, en Hastings, donde estaba estudiando teología. Sus superiores lo destinan a estudiar ciencias en París. Pero llega la Guerra Mundial y a partir de 1915 Teilhard se integra como camillero en un grupo militar y está durante toda la Guerra Mundial actuando de camillero en el frente de batalla, que fue para él la gran experiencia profunda que le hace dar grandes pasos espirituales e intelectuales en su vida. Para el que quiera ir leyendo también, os recomiendo estos dos libros, La vida cósmica y La gran mónada. Estos dos libros contienen los 20 ensayos que Teilhard manda a su prima Margarita en el frente de batalla entre 1916 y 1919. Son 20 ensayos fundamentales para entender el pensamiento de Teilhard. Están en Trota y también los hemos editado nosotros, nuestra asociación, y su lectura creo que sería obligada para todo aquel que intente conocer un poco más a Teilhard. Prosigamos un poco con esa biografía de Teilhard. En 1922, Teilhard defiende su tesis doctoral en París, su tesis doctoral en ciencias naturales. Y en 1923, un año después, es invitado por otro jesuita, Émile Licen, que estaba en China, es invitado a partir para China para colaborar en investigaciones científicas allí en China. Allí está la gran experiencia en el 23, en el desierto de Ordos, donde Teilhard con Licen, un día, el día de la transfiguración, no tienen pan ni vino para la misa, y Teilhard compone la llamada La Misa sobre el Mundo, de la cual hablaremos en su momento más detenidamente. Entre 1926 y 1936, estos 10 años, Teilhard es una época de enorme creatividad científica de Teilhard en China. Investiga los fósiles y las geologías del desierto de Gobi, ahí veis dos fotos de aquella época. Mongolia, en la época en donde descubren el Silanthropus pekinensis, del cual ya hablaremos en su momento, y es cuando también redacta el Medio Divino, como antes os decía. Entre 1939 y 1955 son los años en que Teilhard va a tener problemas con Roma. Parece que en Roma, en la curia de los jesuitas y que el Vaticano no entienden sus escritos, sus ensayos filosóficos y espirituales, de modo que le prohíben publicarlos.
Es una época en donde viaja por China, Francia y África, y a partir de la Guerra Mundial, Teilhard vuelve otra vez a Francia, y en Francia la Compañía de Jesús lo destina a Estados Unidos, y los últimos 10 años de su vida, desde el año 1945 a 1955, Teilhard vive en Estados Unidos dedicado al trabajo científico, a la investigación y también a escribir y a dar conferencias. Es la época también en el 50 cuando escribe El corazón de la materia, que también es un libro espiritual fundamental para entender a Teilhard. Y terminando esta breve biografía para que situemos a Teilhard en el tiempo, el 10 de abril del año 1955, Teilhard fallece repentinamente en Nueva York. Era el día de Pascua. Él había dicho muchas veces que le gustaría morir el día de resurrección y tal se cumplió su deseo. Murió el día de resurrección, 10 de abril del año 1955, unos días antes de cumplir 74 años. Ahí tenéis su tumba que está enterrado en el jardín de la casa, que fue casa de los jesuitas en Nueva York. Y también para ampliar un poquito vuestra bibliografía, no solamente el libro que antes decía, Tellar en el corazón, que lo tenéis en internet y lo podéis bajar gratuito, sino también ese libro de mi compañero Agustín Udías, La presencia del Cristo en el mundo, con oración de Teilhard de Chardin, que está también en Salterre, y que es un libro muy básico para seguir la espiritualidad teilhardiana. Y ahora voy a deciros muy brevemente algunos elementos de algunos trabajos escritos de Teilhard sobre el mundo, la vida espiritual. Un primer escrito muy importante es lo que antes os decía, la Misa sobre el Mundo, escrita en el año 1923 en el desierto de Ordos, en Mongolia. Eh, este escrito está editado dentro del volumen Himno del Universo, que reúne distintos textos de Teilhard, y ahí tenéis alguna referencia de ello y ahí lo podéis encontrar. Teilhard, en el año 1923, parece que el día de la transfiguración no tenían ni pan ni vino, como antes os decía, para celebrar la misa, y entonces escribe un poema sobre esta misa cósmica que se ha hecho ya tan familiar para los teilhardianos. Y escribe en la misa sobre el mundo. En la nueva humanidad que se está engendrando hoy, el Verbo ha prolongado el acto sin fin de su nacimiento. En virtud de su inmersión en el seno del mundo, las grandes aguas de la materia se han cargado de vida sin estremecimiento. Fijaros que es un lenguaje un poco enrevesado a veces, muy poético, en donde se detecta esa sensibilidad y unión mística con Dios y con la naturaleza de Teilhard. Otro libro básico para entender el pensamiento espiritual de Teilhard es El Medio Divino, escrito en el año 1927 y que nunca pudo ver publicado en vida, sino que se publicó después de su muerte. Ahí tenéis algunas fotos de algunas portadas de ediciones distintas del Medio Divino, puesto que después de su muerte es cuando se publicaron y se han hecho bastantes ediciones de ellas. El Medio Divino lo comienza a escribir Teilhard en China, en Tianjin, como un ensayo de vida interior, una especie de pequeño tratado de espiritualidad. Lo termina en el año 1927, lo manda a Lovaina, a los jesuitas de Lovaina, para que se lo publiquen, pero los censores le exigen retoques, de modo que nunca lo vio publicado, porque en el año 32 Teilhard ya desiste de que pudiese ser publicado. Y algún texto del Medio Divino. Si se puede modificar ligeramente una palabra sagrada, diremos que el gran misterio del cristianismo no es exactamente la aparición, sino la transparencia de Dios en el universo. Sí, Señor, no solo el rayo que roza, sino el rayo que penetra. No vuestra epifanía, Jesús, sino vuestra diafanía. Jesús, Dios, que se hace diáfano a través de la naturaleza y del mundo. Es un texto que merece la pena leerse despacio y meditarlo, y os recomiendo que lo recordéis para meditarlo. Y el último de los textos que os quería recomendar
es el texto del corazón de la materia, escrito, como os decía, en el año 1950, 5 años antes de morir. Ahí tenéis ediciones del corazón de la materia, que está también en Salterre y que también es accesible en las librerías comprarlo. Este año, dice Teilhard, este año de 1950 culmina la evolución de mi visión interior. Teilhard tiene 69 años. Está de vacaciones con su familia en la finca del Moulin en Auvergne, en Francia. Es el 15 de agosto, día de la Asunción, y es cuando Teilhard termina de escribir este ensayo del corazón de la materia. Voy un poquito porque si no nos vamos a retrasar. Escribe Teilhard, que ha necesitado más de 60 años de esfuerzo apasionado para descubrir lo que no eran sino enfoques o aproximaciones sucesivas a una misma realidad de fondo. Y más abajo, como yo he experimentado en contacto con la Tierra, la diafanía de lo divino en el corazón del universo ardiente, lo divino resplandeciendo dentro de las profundidades de una materia ardiente. Y aquí recordamos el texto que os leía al principio, cuando en Hastings decía que había tomado conciencia de la deriva profunda, ontológica y total del universo en torno a mí como experiencia profunda, espiritual y mística. Con esto, digamos al quinto aspecto, que son algunas claves para entender una espiritualidad para el siglo XXI. Ya os digo que muchas de estas cosas, estoy haciendo hoy un resumen de lo que a partir de enero vamos a ver, porque a partir de enero vamos a ver esto, pero mucho más ampliado, de modo que esto cobrará mucha más vida, con mucho más detalle, muchas más lecturas, puesto que os mandaré textos para que los leáis y que por internet su voz os llevará. Entonces, con todo esto vamos a ver algunos elementos para unas claves, para una espiritualidad para el siglo XXI. Deciros que con frecuencia la espiritualidad de Teilhard ha sido manipulada por toda la corriente esta espiritual de la New Age. En muchos libros del New Age citan siempre a Teilhard. Teilhard no era un New Age. Su espiritualidad es muy regia, es rígida, es rigurosa, en cuanto que Teilhard experimenta a Dios a través de la lucha por la materia, a través de la ciencia, a través de la humanidad que converge hacia un mundo futuro en donde todavía no está amaneciendo todo. Por tanto, podemos decir que la espiritualidad de Teilhard no ha sido entendida tampoco por algunos sectores eclesiales. Todavía sabéis que hay un monitum del año 1962 por el cual se prohíbe que las obras de Teilhard estén en los seminarios y caigan en manos de los seminaristas, pues se consideraba en el año 62 que era peligroso. Sin embargo, como muy bien sabéis, tanto el Papa Juan XXIII como Pablo VI, como Benedicto XVI como Juan Pablo II eran asiduos lectores de Teilhard, lo mismo que sucede con el Papa Francisco. Hoy, por tanto, aunque el monitum persista, pero ya ni ningún problema con las ideas de Teilhard. Como sabéis, mucha gente en muchos sitios lo han atacado de panteísta, de dualista y maniqueo, de gnóstico, de deísta, de materialista y de mundialista. La espiritualidad de Teilhard ha sido muy maltratado por muchísimos autores que tienen mentalidad muy cerrada, pero que afortunadamente la mayoría de los teólogos, de los filósofos científicos aceptan todas estas líneas fundamentales de la espiritualidad teilhardiana. Sabéis que a partir de los años 40, cuando está en Estados Unidos, tuvo mucho contacto con la UNESCO, de modo que sus últimos escritos, como lo veremos ya en sesiones siguientes, son escritos que hablan siempre de lo ultrahumano, de lo que va a suceder cuando la técnica, que no es mala, sino que favorecerá al ser humano, haga que la humanidad vaya mejorando periódicamente hacia el futuro. Entonces vamos a presentar aquí algunos rasgos de Teilhard que pueden servirnos
para reinventar o reencontrar una espiritualidad para el siglo XXI. Despejados, aunque podéis ver en internet muchísimos autores, muchos escritos, poniéndolo mal, y la palabra, si veis en Wikipedia, el Wikipedia de Tellar es tremendo porque pone algunas cosas negativas de Tellar procedentes de uno que fue jesuita, se llama Castellani, que era argentino, y que es un hombre salió de la compañía precisamente por enemigo de Tellar y enemigo porque veía que la modernidad y la masonería se metían en la iglesia. Entonces, por eso salió de la compañía Castellani. Pero este hombre, hasta el final de su vida, fue muy enemigo de la idea tellariana y le atacó muy duramente. Pero vamos a ver cómo nosotros, desde hoy, podemos reencontrar y reinventar, reencontrar una espiritualidad que nos sirva para el siglo XXI. Vamos a ver algunos textos tellarianos que creo que nos pueden ayudar. Dice Teilhard en El corazón de la materia: el mundo, durante el curso de mi vida, en toda mi vida, se ha ido iluminando e inflamando poco a poco ante mis ojos hasta hacerse totalmente luminoso. Esto es lo que he experimentado al tomar contacto con la tierra, la diafanía de lo divino en el corazón de un universo que se hace ardiente. Al menos para mí, estas frases me estimulan y me iluminan y me hacen arder algo por mí. Tomar contacto con la tierra, con la vida, con la ciencia, con el conocimiento, con el avance de la sociedad, a través de eso se hace diáfano, Dios se hace diáfano o translúcido, la diafanía de lo divino en el corazón de un universo que se hace ardiente. Como digo, estas frases ya poco a poco las iremos meditando y reflexionando. Podemos decir que la espiritualidad de Teilhard de Chardin es una espiritualidad de riesgo y de compromiso y de unificación. Es una espiritualidad de riesgo porque nos hace el riesgo de vivir en el mundo sin ser del mundo, de compromiso con la vida y con el mundo, de estar comprometidos con la vida, con la cultura, con lo que está emergiendo en nuestra sociedad, sin ver el mundo como una cosa, a pesar de que existe la guerra, violencia, lo que queramos, hay que ver lo que está emergiendo de positivo en nuestra sociedad y nuestro mundo, a pesar de todo. Los ejemplos de solidaridad que se están dando en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Es una espiritualidad de unificación y de fusión, porque unimos la cultura con la ciencia, con el progreso, con la mística. En definitiva, la espiritualidad de Teilhard de Chardin es una contemplación para alcanzar amor, utilizando esta misma expresión de Ignacio de Loyola. Es contemplación para alcanzar amor dentro del contexto de una sociedad del siglo XXI, que no es la misma de Ignacio de Loyola hace ya 500 años. Y otro texto teilhardiano que creo que nos puede hacer arder un poco por dentro. Entendida íntegramente, en su totalidad temporal y espacial, la vida representa el término de una transformación de gran amplitud. Fijaros que la palabra transformación tiene ecos de la filosofía de Bergson y también ecos de la evolución biológica. La vida representa el término de una transformación de gran amplitud, en el curso de la cual lo que llamamos materia, en sentido más comprensivo del término, se invierte, se repliega sobre sí misma, se interioriza, operación que cubre en lo que nos concierne la historia entera de la Tierra. El fenómeno espiritual no es, por tanto, una especie de breve relámpago en la noche. Traduce un paso gradual y sistemático de lo inconsciente a lo consciente y de lo consciente a lo autoinconsciente. Se trata de un cambio de estado cósmico. Escribía en su ensayo La energía humana. Por tanto, el fenómeno espiritual no es un breve relámpago, sino que es
la conciencia que tenemos de que vivimos en un mundo que está evolucionando y que va cambiando en sintonía con toda la humanidad para construir un mundo que, a pesar de la injusticia, de las guerras, de las violencias, es un mundo que merece la pena vivirse. Le han acusado muchas veces de excesivo, ser excesivamente optimista, eh, y tal vez sea verdad, pero tenemos que intentar ver también que en este mundo, a pesar de que del dolor, sufrimiento y guerra, hay también muchos aspectos positivos que son los que tenemos que vivir y evidenciar desde el fondo de nuestro corazón. Por tanto, tengamos en cuenta que todo el mundo teilhardiano, de esta espiritualidad teilhardiana, es la que vamos a intentar nosotros ir viendo durante estos días a partir de enero nos vayamos viendo. Hoy he intentado, como veis, hacer un pequeño resumen, de modo que, como al principio he ido un poquito más deprisa, pues he acelerado y hemos terminado un poquito antes de lo que yo tenía pensado. Pero, en fin, así tenemos más tiempo por si queréis hacer alguna pregunta o alguna referencia, el momento para hacerlo. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Leandro, por toda tu amplia exposición, con una selección de textos muy interesantes y, por supuesto, esa también selección bibliográfica que nos permitirá en los próximos meses, espero que años también, pues ir procediendo a profundizar, ¿verdad?, sobre Teilhard de Chardin. Es el momento de abrir micrófonos, vamos así a dejarlos activados para que el que desee pueda participar. Aprovechemos el tiempo que tenemos ante nosotros para, bueno, pues aclarar dudas si es que han surgido, hacer preguntas, avanzar alguna cuestión que también quizá más adelante se pueda profundizar en el grupo, contrastar información, en fin, quizás alguien pues ha hecho otras lecturas, alguien ha podido conocer a la figura de Chardin de otro modo y sea enriquecedor para todos poder compartir las reflexiones de los demás. Así que quien lo desee puede abrir el micrófono y formular comentarios o preguntas abiertamente. Tenemos a Leandro para nosotros. Así que con toda libertad, adelante con el primero o la primera que así lo desee. Creo que Aparecida desde Brasil, me parece, intentaba abrir el micrófono, pero no lo ha conseguido, ¿no? Hola, Hola, ¿me oís? Eugenio, ¿puedo preguntar? Ah, Perdón, Adelante. Eugenio y a continuación Isabel, ¿te parece? Gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la organización del acto y por la ponencia. Yo quería preguntar qué tiene de peculiar Taylor en el asunto de las relaciones entre naturaleza y gracia. Si eso está estudiado, supongo que sí. Sí, bueno, Gracias. eh, sabéis que Teilhard vive en la época en donde estuvo muy viva, estaba entonces lo que se llamaba el modernismo teológico. Los años primeros del siglo XX son años en los cuales, sobre todo los jesuitas franceses, tenían una mentalidad, los teólogos tenían una mentalidad muy abierta y algunos fueron tachados de modernistas, es decir, de teólogos que negaban la vida sobrenatural. Y por eso, y pensaban entonces que había que quitar el concepto de gracia y el concepto de sobrenatural y mirar solamente lo material, lo histórico. Esto provocó un conflicto. Sabéis que varios papas condenaron lo que llamaban la herejía modernista, aunque eso surge ya en el siglo XIX, y fueron algunos teólogos franceses, sobre todo Henri de Libac, aquellos que más avanzaron para intentar articular la naturaleza y la gracia, que entre naturaleza y gracia no hay contradicción, sino que la gracia y la naturaleza se insertan en un mismo proceso. De modo que la acusación de modernismo a Teilhard, diciendo que negaba el plano sobrenatural y todo lo reducía a lo material, no es exacto, sino que el mismo Henri de Libac, recogiendo cosas de Teilhard, pues aclara mucho la postura teilhardiana. De modo que sabéis que Henri de Libac, uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica, pues fue un hombre que trabajó muchísimo en estos temas
en donde, consciente de que el cristiano debe realizar su tarea en el mundo de forma mundano, sin embargo, hay un nivel que es mucho más profundo de su mundano, que es el nivel sobrenatural, en donde ahí se mueve el terreno donde Dios actúa en el mundo. Sabéis que el tema de cómo Dios actúa en el mundo es un tema que no solamente lo tocó Teilhard y Delibat, sino que apareció en el Concilio Vaticano II y está muy presente también en todo el magisterio del Papa Francisco. ¿Cómo entender que Dios actúa en el mundo si el mundo tiene que ser autónomo y secular? Entonces, ahí hay toda una problemática teológica que ha sido muy discutida por uno y por otro y que intentan buscar lenguajes con los cuales podemos entender que se puede ser perfectamente una persona encarnada en la cultura moderna y en la ciencia, y sin embargo, por otra parte, ser una persona profundamente espiritual y profundamente trascendente interiormente. No sé si con esto he intentado contestar. De acuerdo, gracias. De todas formas, os recomiendo también la lectura de Henri Derivat, que están, muchas de sus obras están traducidas al castellano. Si me permitís un inciso, sabéis que allá por el año 1900, después de muerto Teilhard, el padre general de la Compañía de Jesús, padre Juan Bautista Jansen, llamó al padre Delibat para que intentase profundizar en los escritos de Teilhard para intentar mostrar que Teilhard, la doctrina teilhardiana era de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. Entonces, Teilhard, en varios libros que tenía escritos, delegado por el general de la Compañía para reivindicar la figura de Teilhard en la Iglesia. No sé si ya por ahí alguna pregunta más. Muchas gracias, Leandro. Pasamos la palabra a Isabel. Sí, adelante. No, parece que el micro no lo tiene activo, Isabel. Nuevo Isabel, ahora sí. Ahora, Isabel. ¿Ahora me oís? Sí, buenas tardes. Yo quería saber si, Leandro, nos vas a mandar, por ejemplo, esta introducción que has puesto, lo vamos a recibir, lo que has... Yo se la puedo mandar a Javier sin ningún problema. bueno, no sabía si... Porque, Bueno, para que lo podéis tener todos, no hay ningún problema. muy bien. De Luego, todas bueno, me formas, parece... esta misma introducción, pero luego ya con más añadidos, son las que vamos a ir trabajando durante todos los meses. Es decir, que yo he hecho un PowerPoint muy largo, que lo tengo ahí guardado y que es el que vamos a ir troceando poco a poco a lo largo de estos meses que nos vienen. Por tanto, lo que he hecho hoy es una serie de diapositivas escogidas de PowerPoint Vale, vale. mucho más largo. Pero vamos, de todas formas, mañana, como me es más fácil, se lo puedo pasar a lo mejor en PDF y se lo puedo mandar a Javier para que lo distribuya. Sí, a mí me ha parecido las frases estas, yo muchas no las conozco, ¿no? De Taylor, y es que me ha parecido súper complejo, o sea, me he quedado alucinada digo, madre mía, las cosas que está diciendo, y es difícil de entender, a lo mejor otras personas lo entenderán mejor que yo, pero me he quedado bastante sorprendida. Y luego, cuando he oído lo del libro de Corazón de la Materia, a lo mejor digo una tontería, pero es que Taylor suponía que en toda materia puede haber algo de conciencia que no está descubierta todavía y que pueda llegar, sí, una conciencia que no está descubierta y que no sabemos cómo funciona. No, no, no. Él No. no. En esa época de ese tema no se trataba. Ah, En aquel tiempo, cuando se hablaba de conciencia, solamente se hablaba de la conciencia que nosotros los humanos tenemos de nosotros mismos. Pero en tiempo de Teilhard no se tenía idea de si los animales tienen conciencia o si las cosas tienen ah, conciencia. O sea, las corrientes panpsiquistas, que están ahora muy de moda, de que todo tiene conciencia, incluso una piedra, pues en aquel tiempo no era un lenguaje usual. Teilhard utiliza mucho la palabra conciencia, pero lo usa siempre para el ser humano. ya, En el fenómeno humano, la palabra conciencia sale muchísimo, pero siempre es la conciencia humana. En su tiempo no se entendía que hubiese otro tipo de conciencia distinta de la humana. Por eso la conciencia era algo propio de la condición humana.
Ya. Sí, es Así al como oírlo del ahora corazón de la hay materia. biólogos que piensan que hay animales que pueden ser que tengan una cierta conciencia. Por ejemplo, el experimento que han hecho con elefantes, que le pegan un esparadrapo en la trompa y lo ponen delante de un espejo, intenta quitarse el esparadrapo, parece ser que eso indica que el elefante tiene una cierta conciencia del que está en el espejo, es él. Pero si tienen conciencia un elefante, es un nivel de conciencia muy. Vale, Isabel, parece que Rocío estaba por Gracias, ahí. Leandro. Rocío, sí, mantengamos por favor el micrófono cerrado. ¿Querías acabar la explicación sobre el elefante, Leandro, quizá? No, 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 es que hoy sabéis que el tema de la conciencia es una cosa que se usa que se habla mucho. Yo he escrito bastantes cosas sobre si en el futuro una máquina puede tener conciencia, que es lo que hace con el tema de la inteligencia artificial. Y a mí me hace mucha gracia cuando leo en el periódico, el otro día venía, que una máquina había convencido a otra máquina de que hiciese determinada. Claro, una máquina no puede convencer a ninguna otra máquina porque no tiene conciencia. Y vamos, y eso hoy, como en la prensa se escribe tanto de inteligencia artificial y mucha gente piensa que eso va a suplantarnos, es que para mí las máquinas son simplemente como las calculadoras aquellas que sumaban. Tienen muy pocas posibilidades de conciencia y de pensar. Gracias, Leandro. Gracias, Isabel. Adelante, Francesc. Sí, yo quería preguntar si Teilhard de Chardin murió 55 y tuvo estas intuiciones que desde mi punto de vista lo que ha evolucionado la biología y otras ciencias, para mí le dan la razón, ¿no? No, no hay discípulos, no hay alguien que haya seguido mejorando o evolucionando la teoría de Teilhard de Chardin. Pues la verdad es que Teilhard de Chardin es que no tuvo ningún discípulo. Era diríamos, un científico pensador en solitario. Porque en China, pues, él tuvo un seguidor que fue el padre Émile Leroy, que fue un jesuita que estuvo con él en China, que colaboró con él en muchos de sus tareas. Pero realmente no hubo ningún discípulo que siguiese luego con el tiempo, pues ha habido gente que lo ha seguido, pero él no creó ningún tipo de escuela. Ni escuela filosófica, ni teológica, ni espiritual, ni científica. Era un hombre que trabajaba más bien en solitario. No era un hombre que trabajase en equipo como hoy se hace, desgraciadamente. Pero ningún jesuita lo ha retomado y ha vuelto No, a... entonces cuando ya él era ya bastante mayor, por los años 50, habló con el provincial y como veía que todos sus escritos iban a ir al fuego, a la papelera, pues el provincial le recomendó que hiciese testamento a favor de su secretaria, Mademoiselle, que ahora no recuerdo su nombre. Y entonces él le dejó todo a su secretaria, que fue la que luego, después de muerto, se dedicó a publicarlo todo. Pero en vida no tuvo ningún seguidor, la verdad, desgraciadamente. Damos Parece que Paz quería decir algo. después Javier. y a continuación a Juan Carlos. Y tenemos también en el chat una pregunta desde Brasil por parte de Aparecida. Adelante, José María. Una pregunta, Leandro. Teilhard de Chardin, ¿de dónde se nutría? ¿De dónde bebía para poder ir profundizando más en su interior? No, él al comienzo, sobre todo, bebió de la filosofía de Emerson. Y luego, pero en definitiva, porque aunque algunos autores han intentado buscar alguna fuente donde bebiese, yo creo que él, como él iba muy por su cuenta y demás, viajando tanto en tantos países, su pensamiento era muy original, personal suyo.
pero como que no, de hecho, en sus libros apenas cita a nadie. ¿Eh? Lo que sí es verdad es que como buen francés era muy enemigo del darwinismo. Porque en Francia sabéis que ha habido siempre una corriente muy antidarwinista. Parece ser que el darwinismo en Francia no entra hasta los años 30, 40 de este siglo, porque los franceses han sido siempre muy partidarios sobre todo del lamarckismo, de la biología de Juan Bautista Lamarck del siglo XIX, que era, de algún modo la fuente de la que vive Henri Bergson del ortogenisticismo, del finalismo, que es la filosofía biológica que late en el fondo de Teilhard. Pero vamos, de hecho, Teilhard no hay no bebe prácticamente han hablado sobre si inspiró en algo de Hegel, pero la verdad es que muy poco. ¿Eh? En todo caso, el único que influyó más sobre él es Henri Bergson, el filósofo Henri Bergson, el único que influye mucho. Adelante. Aunque te ponen, a ver, Paz parece que va a decir algo. No sé si había alguien delante. No, no, ahora te toca a ti, Paz. Me toca. Bueno, es el tema de la conciencia, de Leandro, que bueno, es el tema que investiga yo como psicóloga y que me ha Exacto, exacto. interesado tanto. En el libro El fenómeno humano, que es el primero que se publica, ¿no? Tras la muerte de Taylor, Sí, eh, él habla de una evolución de la conciencia desde la previda, o sea, que hay conciencia en la molécula, en la célula, habla del corazón en la materia, del espíritu en la materia, pero de una forma muy, bueno, no sé cómo diríamos, arcaica, primitiva, ¿no? Y describe de una manera, con una intuición que ahí me deja maravillada, pues yo soy junguiana, y Jung lo describe todo ese proceso de transformación en el ser humano que se puede ver en la consulta del psicólogo. Taylor ya lo intuye en la materia. A través de la intuición él lo capta. Entonces describe cómo se va produciendo ese proceso de centración, movimiento hacia el interior, pero desde la molécula a la célula. Él no sabe cómo pasa de la molécula a la célula, pero dice, la trama de la vida tiene un interior y tiene un exterior, una convexidad y concavidad. Y esa concavidad es un movimiento hacia el interior que produce conciencia y se produce en todo lo que tiene vida. Eh, y bueno, yo creo que Taylor es una de las mentes, de esas mentes absolutamente geniales que son capaces de captar el cosmos en su conjunto y traducirlo en palabras para que los demás. y bueno, es que eso tiene mucha relación con la filosofía de Henri Bergson, porque Henri Bergson piensa que hay como una fuerza vital inserta en la materia, pero yo creo que eso no llega a decir que seamos como conciencia, sino que Sí, simplemente que hay un impulso en la materia que le lleva a evolucionar, a cambiar. él dice espíritu, conciencia, ¿Sí? algún Sí, tipo de pero eso psiquismo. va manifestándose a lo largo del tiempo y tiene su culmen ya en los humanos. Ahora, otra cosa es que En los humanos está la el culminación. embrión estaba ya presente ahí. Estaba ya presente, luego aparece el fenómeno de la reflexión, el poder pensar que pienso, es el gran avance de todo ese proceso, pero ese proceso, esa es la gran, o sea que toda la historia, eso que alguien ha comentado antes o ha preguntado antes, la naturaleza y gracia, ¿no? Sí, sí. Entonces, la gran captación de Taylor es cómo la naturaleza se va transformando en esa unión, o sea, vamos a ver qué es Cristo, la encarnación de Dios, la encarnación, o sea, materia-espíritu, ¿no? Ese proceso está ocurriendo en nosotros y en la vida desde que existe el mundo. Es el Es gran proceso evolutivo más que que para captó. Pillar hay un proceso de divinización en toda la materia que culmina en el punto omega. Pero claro, yo creo que eso se va manifestando por un proceso de complejificación de la ley de complejidad conciencia,
la materia se va haciendo más compleja y al ser más compleja irá adquiriendo vestigios de conciencia, pero desde mi punto de vista, conciencia en el sentido pleno de la palabra, yo creo que hasta lo humano, Hombre, habría en que verlo sentido de más en los el fenómeno humanos no. humano. Pero igual que sabemos que ahora, pues que las plantas, no sé, que los bosques, cuando viene una plaga, se ponen de acuerdo para entrar en acidez para que la plaga no les... Eso es una Claro, conciencia. pero es un modo de hablar, ¿no? Porque el bosque no tiene conciencia de nada, Bueno, hay un igual que la autor, máquina. depende, hay un autor junguiano, hay un autor junguiano que explica la conciencia de esta manera. Dice, los seres más simples en una ameba, dice, hay una frontera entre el interior y el exterior. Cuando esa vida es muy simple, el interior es nada más que un reflejo, una reacción a lo que ocurre en el exterior, pero se va instalando un órgano de sentido en esa frontera, en la membrana, que puede mirar al interior y al exterior. Y entonces puede aparecer los poros y puede abrir y cerrar y hay una diferenciación interior-exterior. Eso es una conciencia. Sí. Hay que ver también la filosofía del vitalismo francés que hay debajo. Porque para los biólogos franceses de aquella época eh, hay, hay todo un proceso en donde la materia va poco a poco adquiriendo cualidades, lo que, Las lo que, propiedades emergentes. lo que Bergson llamaba la evolución creadora. La misma evolución va creando, ¿eh? Y vos sabes que en biología estaban las teorías preformacionistas, que todo está preformacionado desde el inicio de todo, cosa que hoy la biología no acepta. Hoy no se aceptan las filosofías, que estuviese todo preformacionado desde el inicio. Por mí, nos llevaría muy lejos, pero vamos, habría que discutirlo más despacio. No solo nos Muchas llevaríamos, gracias. no solo eso, sino que estaríamos invadiendo la actividad propia del grupo de Claro, claro, trabajo. claro. Entonces, Paz, tus preguntas son muy interesantes, sinceramente, porque nos remueven, ¿no? Y creo que, repito, el grupo de trabajo lo que pretende es este tipo de reflexiones más a fondo, no solo quedándonos en lo que Tellar aporta, que ya es profundo, sino ponerlo en contraste, por ejemplo, con estos nuevos conceptos, Paz. Y Te tú, agradezco tus preguntas, si os seguramente parece. también Paz conoce los libros que ha escrito José Luis San Miguel. José Luis San Miguel es un geólogo que además hizo el doctorado en filosofía, que ha sido profesor en la Universidad Comillas, y él es un defensor muy grande del panpsiquismo, de que la conciencia está ya en la materia más simple. Y ha escrito muchos libros y yo lo respeto, eh, pero aunque no coincida con él, porque yo a lo mejor soy de otra tendencia filosófica diferente. En esto, claro, hay perspectivas muy diferentes. No es que uno tenga razón y otro no, sino que cada cual vemos la realidad desde una perspectiva diferente. Entonces, pues, ya está. Yo creo, esto que acabas de decir, Xavier, creo que es muy interesante porque se trata de que no dejó discípulos. De hecho, fue un boom durante unos años, no sé cuántos, y luego se apagó y desapareció. Claro, estaba prohibido y todos aquellos que eran religiosos, cuidado porque si leo a Taylor puede ser peligroso para mi fe, fue una canallada. Eh, mm, pero bueno, se trata que ahora podamos montar ese laboratorio, ¿no? Y que uno diga y que el otro... Claro, eso. Efectivamente, sí, sí. No, no, lo único que digo es que como hay dos o tres preguntitas más, podamos dar paso, porque el hilo que nos está llevando tus aportaciones son de un nivel de profundidad que es mejor trabajarlo en el grupo, que para eso lo Vale, tenemos. vale. No, no, no que no haya que Perfecto. hablar de eso. Además, me gusta especialmente la reacción de Leandro cuando habla de diferentes perspectivas. Es que no Eso es. vamos a absolutizar nada, ni vamos a repartir razones, ¿no? Sino simplemente vamos a intentar contribuir para entonces cada uno buscar juntos o individualmente, ¿no? ¿No? Es que Creo que además aquí está la iglesia del futuro y realmente lo que ya es presente, ¿no? Es que Javier, con Paz yo hablo mucho, porque Paz es una persona que es de la tendencia junguiana, de psicología junguiana, y muy respetable, que es un modo de entender lo que es la conciencia y el ser humano. Pero hay hay otras posibilidades.
lo cual no quiere decir que una sea falsa y otra verdadera, sino que hay perspectivas diferentes. Yo soy perspectivista, desde orteguianamente hablando, que hay perspectivas de entender las mismas cosas. Exactamente. Bueno, ya sabes, perdona, ya sabes que estoy peleona. Solamente quiero añadir que alguien comentó que había una carta en la que Taylor decía, este Jung tiene curiosamente unas ideas muy similares a las mías. Exacto, exacto, exacto. Ya no digo más. Exacto, exacto. Perfecto, Paz, muchas gracias. De verdad que es lo que necesitamos en el trabajo de grupo, este contraste y esta profundización, ¿eh? No se trata de recibir lo que haya, sino de entrar en estos debates, en estos diálogos tan fecundos, ¿no? Aparecida nos preguntaba lo siguiente, no sé si es que no tiene sonido, pero nos escribía en el chat y enseguida pasó la palabra a Juan Carlos sobre lo siguiente. ¿Podemos entender a Christogens como una experiencia espiritual, experiencia de misterio? ¿Sí? La criptogénesis debe referirse, ¿no? Sí, Aparecida es la cristogénesis. Claro, el Teilhard habla mucho de la cristogénesis. La cristogénesis es que Teilhard habla de que la ciencia y la técnica van haciendo crecer a la humanidad hacia un proceso de unificación, de modo que al final de los tiempos toda la humanidad converge hacia un mismo punto, que es el Cristo universal o el Cristo cósmico que es el punto omega, que es un elemento fundamental de toda la espiritualidad teilhardiana, que no es un concepto científico, sino es un concepto más bien teológico, espiritual. Entonces, en ese sentido, pues tiene razón nuestra amiga Aparecida, y Ujú. una teilhardiana de Brasil. Gracias, Aparecida. Damos la palabra a Juan Carlos, adelante. A ver, en primer lugar, gracias Leandro por tu exposición y por abrirnos la posibilidad de que podamos caminar juntos un tiempo a ver si nos acercamos al pensamiento de Taylor. A ver, yo tomé en contacto con Taylor de Chardin hace 60 años, o sea, cuando tenía, digamos, 20 y pico de años, y la verdad que no he profundizado en cuanto a leer porque intenté leer y la verdad es que era difícil. Pero yo estoy muy de acuerdo sobre todo en esa visión optimista que él tiene de la evolución de la humanidad, ¿no? O sea, dentro de su cosmología, en la que está Cristo también, como buen jesuita que era él, yo pienso que eh, esa perspectiva de que el ser humano, la humanidad, va evolucionando hacia un punto omega, hacia una perfección, yo lo he sentido, me he sentido muy identificado con esa visión de las cosas y de la vida, porque claro, no deja de ser una visión positiva, una visión bueno, que por otro lado yo estoy convencido de que desde esta finitud en la que nosotros estamos sumergidos, esta estas perspectivas de evolución de la humanidad van hacia una mayor perfección. Sobre todo si nosotros tomamos en cuenta la evolución que realmente en lo sociológico va teniendo la humanidad. Eh, en el sentido de que si uno compara, ¿verdad? Cómo vivían en el tiempo de las cavernas y cómo vivimos ahora, indudablemente que hay una evolución hacia algo mejor. En ese sentido, yo estoy muy identificado con Teilhard de Chardin, aunque por eso me interesa mucho en poder profundizar un poco junto a Leandro como guía, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Iba a hacer un pequeño apunte que se me ha ocurrido al hilo de lo que decía. El domingo pasado, ¿sabéis qué fiesta fue? Jesucristo, Rey del Universo. En cierto modo, yo el otro día pensaba que era una fiesta muy teilhardiana, porque como culminación de todo el año litúrgico aparece Jesucristo, Rey del Universo. Es el Cristo de Teilhard, el punto mega. Y entonces yo le pregunté a algún experto en cuestiones bíblicas
si en cuestiones litúrgicas, si el cambio de la fiesta de Cristo Rey por la fiesta de Cristo Rey del universo no fue influenciada por Pablo VI, que era muy teilhardiano. ¿No sería que Pablo VI, al cambiar la fiesta de Cristo Rey por Cristo Rey del universo, quería de algún modo acentuar todo ese Cristo cósmico teilhardiano? Pero he indagado, pero nadie me ha sabido dar ninguna respuesta. Así que mantendré la ilusión de que a lo mejor es el Cristo cósmico de Teilhard que se celebraba el domingo pasado, fin del año litúrgico. Totalmente, de acuerdo. En los escritos, perdona, en los escritos de Teilhard, en el frente de batalla que yo he citado antes, hay uno que se llama La vida cósmica, que lo escribe Teilhard en el frente de batalla en el año 1916, que lo escribe en un cuaderno escolar y se lo manda a su prima Margarita, y Margarita lo guardó para publicar luego. Ahí, en ese artículo que es extenso, La vida cósmica, Teilhard define, fijaros, en el 16, era muy jovencito, estaba casi recién ordenado de cura cuando lo mandan al frente de batalla. Y sin embargo, hay algo que para mí es muy interesante en la vida cósmica. Si queréis, yo escribí sobre la vida cósmica que la tenéis en internet y la podéis bajar gratis, porque escribí un librito sobre artículos de la vida cósmica de Teilhard que están buscando Sequeiros, la vida cósmica, y ahí seguramente lo podéis encontrar y bajar. Vamos a ir ordenando todo ese material y vamos a poderlo tener accesible en nuestra web para que no Exacto, sea exacto. tan difícil buscarlo, pero por Es que hay supuesto, muchísimo material. perfecto, pues por supuesto lo agruparemos bien y será accesible para todos. Luis, adelante. Sí, encantado de conocerle primero. Hace unos años hice una reseña de un libro suyo sobre un centenario de Darwin o algo de eso, y me gustaría mandársela, aunque ya hace En mucho uno de tiempo. mis temas. Darwin, Entonces, Athanasius Kircher, me ha sorprendido que de su entusiasmo con Darwin en aquel libro y la primera noticia que tengo de que Taylor no era darwinista. nada, nada. Eso me ha llamado mucho la atención. Bueno, quizás porque yo lo que he leído de Taylor ha sido sobre todo el medio divino, ¿no? Que es una obra preciosa, es una obra de espiritualidad magnífica. Y bueno, me gustaría saber algunas cosas. Bueno, tendría varias preguntas, pero vamos a concretarlo en alguno. El tema del pecado original y el optimismo, ¿no? Creo que son dos cosas que están bastante relacionadas, ¿no? Entonces, hay esa idea optimista que parece que no cuadra muy bien con el tema del pecado original, ¿no? Y ese optimismo, llevado al extremo, creo que puede ser un poco ingenuo, ¿no? El Evangelio mismo, San Lucas, nos dice, y cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra, ¿no? Entonces, yo estoy más por una especie de optimismo trágico, que decía en expresión de Emmanuel Mounier, ¿no? Donde creo que tenemos que contar también con la catástrofe, ¿eh? Y de hecho, en geología, en biología, etcétera, la catástrofe tiene un papel, aunque es verdad, ¿no? Que el catastrofismo está ya fuera de No, la... pero hay un neocatastrofismo ahora en geología, hay neocatastrofismo de otra manera, pero sí lo hay. Y en los medios de comunicación y en muchos sitios. No, pero otro tipo de un Sí, sí, neocatastrofismo geológico. sí, sí. Bueno, pues no sé, era sobre esto, ¿no? La relación pecado original, optimismo tayloriano. Entonces, sabéis que en el año 23 Teilhard tuvo una charla a un grupo de jesuitas sobre el pecado original. Esa charla llegó a Roma y en Roma no gustó nada. De modo que para algunos fue lo que hizo que a Teilhard lo mandasen a China un tiempo, porque parece ser que eso no es así, porque ya el compromiso para ir a China era anterior a lo del pecado original. Pero lo que sí es claro es que, claro, Teilhard, como una persona que creía en el hecho evolutivo, pues claro, él pensaba que Adán y Eva son nombres ficticios. Como dice un compañero mío, Adán somos nosotros. Entonces,
Si Adán y Eva no son personajes históricos, ¿cómo queda el pecado original? Entonces Teilhard decía, es que el pecado original es que precisamente porque somos libres, por somos libres nos podemos equivocar. Y entonces nuestro pecado original es que precisamente por ser libres podemos hacer el mal. No es que tengamos una manchita de origen, sino que Dios nos hizo libres. Pero el ser libre es como la democracia, que el gran píligo de democracia es que la democracia algunas lo pueden utilizar en su beneficio. Pues el ser libre es lo que nos hace dueños del universo, pero eso también hace que haya gente que se puede equivocar y gente que puede hacer el daño, que puede hacer el mal. Es lo que un poco viene en ese artículo del 23, que luego vuelve a repetirlo de otra manera unos años más tarde. ¿Eh? Y claro, que en cierto modo es lo que hoy se entiende en teología por el pecado original. Hoy los teólogos, cuando hablan del pecado original, no hablan del pecado de Adán y Eva, porque Adán y Eva no son personajes históricos, sino es el hecho de ser humano es grandioso porque somos libres, pero al ser libres podemos equivocar. Y muchas veces nos equivocamos porque somos egoístas. Eh, porque no somos perfectos. Por ahí un poco va toda la cosa del pecado original. No sé. Dando. Una curiosidad más. Algunos teólogos jesuitas, un poco posteriores, como Karl Rahner, ¿cómo han tratado a Taylor? Bueno, la verdad es que eh, Karl Rahner apenas conocía la obra de Teilhard. Pues claro, en tiempo de Rahner la obra no estaba publicada todavía. Y hay alguna referencia de Rahner, pero muy, muy pequeña, como que no le entraba en su cabeza. Es decir, que no lo conocía, que nunca, o que si leyó no le hizo mucho, porque ten en cuenta que Teilhard entonces no era nada, en el sentido que no había nada publicado. Pues lo primero que se publica de Teilhard es ya después de muerto. Y claro, la época buena de Runner son los años 60, quedó todavía no, 50, 60, que todavía no había nada de Teilhard. Pero parece ser que referencias en la obra de Runner a Teilhard hay mínima. O que no lo valoraba o que parece ser que no lo conocía. A ver, Javi. Paz, sí, adelante. No, que pensaba yo con la pregunta de Luis, claro, el gran tema, el temazo es pues la necesaria revisión del temilla del pecado original en la Iglesia Católica, que he visto voces muy autorizadas, muy católicas y nada sospechosas, diciendo, hombre, habría que revisar el tema del pecado original, ¿no? Eso que Dios creó un paraíso donde todo era perfecto, porque Dios es todo el bien y todo el mal está en el demonio, en el hombre, habría que darle una vuelta. Y el propio Taylor, pues claro, estaba atado de pies y manos, y simplemente por hacer aquel documento que nosotros conseguimos con mucha dificultad encontrar, ¿no? Ese documento 1922 o 23, como Sí, sí. donde el pobre lo único Es que que el que se decía... conoce es el documento, el Monitum del 62. Pero hay otro anterior que ese no hay modo de encontrarlo por ningún sitio. No, me refiero al papelito ese que él hizo para una reunión con colegas sobre el tema Sí, del sí, sí, pecado sí, 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 sí. original y que acabó, no sabemos Exacto, cómo, en exacto. santo oficio, y lo llamaron para afirmar que no publicaría en su vida, ¿no? Y ese documento que lo conseguimos en la asociación y lo estuvimos comentando entre todos, lo único que decía, yo tenía mucha curiosidad, ¿qué puede haber dicho Taylor para que cayera sobre él toda, y lo único que decía es que desde su punto de vista profesional, si todos los hombres provenimos de Adán, o sea, y de Adán vienen los Cromañón, en fin, a ver qué más te irá, que no me sale, los Neandertal, tal, dice, si vemos el árbol de la vida, que eso nos ha cuestionado,
es imposible. O sea, Adán tendría que haber sido un monstruo para que todo aquello saliera de él. Entonces habría que dar una vuelta. El problema es cómo teológicamente la Iglesia ahora dice, no, que lo del pecado original no es así, es que hay que hacer la vuelta a todo. No, de hecho, los teólogos sí han trabajado bastante la cuestión del pecado original de otra manera diferente. Incluso Jorgen mismo Ranner lo trata de otra manera. No poniendo como si los primeros padres que pecaron, sino de una manera más porque Ranner básicamente es un teólogo antropocentrista. Ranner le da mucha importancia al ser humano y todo lo que significa el ser humano y lo que significa la dignidad del ser humano. Claro, pero la idea en realidad es que Dios es el bien y todo lo demás es Mm. el mal y es el demonio, el Sí, sí, hombre sí, no. En pero Dios está las sombras, la construcción y la destrucción también, pero eso es lo que la Iglesia tiene, eh, como a Dios lo le adjudica bien, el bien y entonces pues tenemos un problema. Decía Tilar, si Dios es creador, lo decía muy prudentemente, si Dios es creador, en la creación es imposible que no haya ensayo y error, que no haya fallos y que no claro, haya... claro, claro. Se paraba ahí, pero es el gran tema. Por eso ya lo iremos hablando, tenemos Ya, ya, muchos ya, meses por no he delante podido resistir para a la tratarlo. pregunta de Luis. Ya, vale. Paz, perdona, sitúanos un poco a qué te dedicas, cuál es tu formación, para también entender mejor el contexto desde el que nos hablas. Yo soy psicóloga junguiana, Carl Jung. De Muy hecho, bien. tengo preparado un trabajo de las contribuciones que Ya tiene presenté a nuestros amigos una conferencia portugueses, muy interesante preparada sobre Teilhard y Jung, que yo de así. aportaciones de la psicología junguiana al pensamiento de Ajá. Taylor. Y cuando hablabas de la asociación, ¿te referías a una asociación? ¿No es la asociación Teilhard de Chardin? No, bueno, yo estoy en la asociación, pero yo presenté la conferencia, la charla esta, a los amigos de Taylor de Portugal, a nuestros vecinos de Portugal, que bueno, estuvieron también los españoles, Pero tú eres pero de una asociación jungiana también, ¿no? Tú, sí, bueno, yo soy junguiana. no, pero hay alguna asociación, ¿no? Bueno, está la escuela de formación junguiana que está en Barcelona, la SEPA. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Paz. Y encantados de contar contigo, cómo no. Tenemos 5 minutitos antes de cerrar ya la sesión. No sé si alguien más quisiera aportar algún comentario. Es el momento antes de finalizar esta sesión. O si, Leandro, deseas concluir con alguna idea que te haya sugerido este coloquio tan interesante que hemos tenido, pues adelante y si no, pues acabaríamos aquí. Yo lo único que quería apuntar es que, como ha dicho alguien que quería, ahora mismo, como tengo una cosa dentro de media hora, me da tiempo a enviarte ahora el PowerPoint. Te lo voy a mandar en PDF porque muchas veces los PowerPoint con el tiempo en PDF se ven perfectamente. Muy bien, pues sí, sí, mucho mejor en PDF porque no solo pesa menos, sino que Sí. así no altera, Que ¿verdad? no se desbarata, que decimos los andaluces, no se abarata. Muy bien, perfecto. Pues entonces vamos a dar por finalizada la sesión de hoy aquí. Ha sido una charla muy interesante con Leandro Sequeiros, sacerdote jesuita, doctor en ciencias geológicas, licenciado en teología, catedrático de paleontología en la Universidad de Sevilla y profesor en la Facultad de Teología de Granada. Él es también presidente de la Asociación de Amigos de Teilhard de Chardin en España. Estamos encantados de poder seguir contando con Leandro ya en el grupo de trabajo, donde podemos tener un coloquio mucho más a fondo, como ya hemos iniciado casi hoy. También con todas vuestras participaciones, recordad que las sesiones de grupo nunca se graban para permitir también pues, un diálogo libre, más intimista, ¿no? Más espontáneo, pero sí estas sesiones que tendremos aproximadamente 2 al año o una al trimestre. ¿De acuerdo? Nos volveremos a encontrar todos en la primera, todos aquellos que lo deseen, en la primera sesión del Grupo Teilhard de Chardin que tendrá lugar el viernes 24 de enero de 2025 a las 7 de la tarde hora peninsular española. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia a un lado y a otro del Atlántico, a Leandro Sequeiros por su contribución y la sesión de hoy y las preguntas que todos habéis contribuido a realizar, a presentar para enriquecer esta sesión de hoy.
Un abrazo, un saludo a todos y gracias.